Querido general presidente Raúl Castro Ruz, queridos compañeros Gerardo, Antonio, Ramón, Fernando y René, queridas compañeras y compañeros, cubanas y cubanos. Un día como hoy, como se ha dicho, hace 120 años comenzó el levantamiento del pueblo cubano para alcanzar su definitiva y total independencia. El amor a esa libertad, a esa soberanía, a esa esperanza, comenzó mucho tiempo atrás, quizás desde el instante mismo en que comenzó a formarse lo que llamamos comúnmente la identidad. Los que llegaron de distintas latitudes de Europa, ya de la España conquistadora o del África, o los vestigios de las comunidades indígenas en trance de extinción, pero sobrevivientes, unieron sus sangres para formar algo que José Martí llamaría en palabras emotivas dulcísimo misterio. El concepto de cubano viene del nombre de nuestra isla, Cuba. Nunca pudo ser cambiado. Prevaleció por sobre el intento de darle otros nombres, otras atribuciones. El nombre sonoro y breve quedó prendido en el corazón de los que lo escucharon por vez primera, más allá del mar azul del Caribe, que se descubre desde la orilla de nuestras playas o desde el aire. Cuba aparece con la forma tan hermosa con que a las puertas del Golfo de México establece la isla su presencia y su naturaleza. En realidad nunca nos llamamos isleños, a pesar de que no es una, sino muchas islas las que conforman nuestra realidad. En el seno de ella fueron surgiendo a lo largo de los años percepciones donde todo lo anterior que traía el conquistador o el conquistado como memoria fue cediendo lugar a algo diferente que surgió en la manera de construir, que siendo igual o pareciéndolo era distinto. Surgió en el horizonte de la poesía, del canto campesino, de la voz de los poetas de más vuelo. Surgió también tempranamente en el pensamiento de los más inquietos, entre los que comenzaron a llamarse criollos. Entonces éramos solamente un país. El país es un espacio. La patria comenzó a ser un sueño, una aspiración, y la nación un derecho por el que había que luchar. Una nación con leyes, una nación que sería depositaria y respetuosa de su propia cultura, una nación que sabría ir al futuro desde el pasado. Allá en su retiro, muy cerca de Cuba, a donde quiso ir a morir ante la imposibilidad de llegar a ella, el presbítero Félix Varela exclamaba: no hay patria sin virtud, ni virtud en la impiedad. Pero además, los últimos que le vieron afirman que les dijo: ofrezco todos mis sufrimientos y sacrificios por Cuba. Ese mismo sentimiento llevó a Heredia, en el padecimiento de su destierro, a sembrar en el alma cubana el espíritu de una patria. Y eso alentó a los primeros que se rebelaron y encontraron que no había frontera que cruzar más que el océano, que la lucha en última instancia sería aquí, y que contra el cepo, el látigo, la discriminación, la humillación y la negación propia de la humanidad surgiría un día de redención y de libertad. José Martí, autor del intento y del fundamento de la unidad de la nación cubana, creyó firmemente que no venía nuestra América ni de Rousseau ni de Washington, venía de sí misma. Al mismo tiempo, en la medida en que aún muy joven fue madurando su pensamiento,
se acercó más a esa sufriente raíz de los orígenes, a Guayqueipuro, a Atuey, a Guarina, a Caonabo, a todos los que enfrentaron el saber, como ha afirmado un pensador latinoamericano, que un determinado día y en una determinada hora nos habíamos enterado de que primero éramos indios, segundo, que nuestras teologías y nuestras ideas del bien o del mal eran distintas, que debíamos soberanía a un rey distante y que todo debía ser cambiado. Sin embargo, más allá del dolor y el sufrimiento de aquellas primeras comunidades que sufrieron la mordida de los lebreles, el hierro de las cadenas y el fuego, como Atuey, en Yara, donde pervivía por los siglos la tradición de que en tiempos de tribulación o de esperanza, un fuego misterioso se encendía en la noche iluminando el monte. Cuba fue forjándose, fue haciéndose. Y fue desde lo que Martí juzga la inocencia culpable de un patriciado que, obteniendo su riqueza de la esclavitud, comenzó sin embargo a darse cuenta de que ya sus hijos no necesariamente pensaban como ellos, que necesitaban ardorosamente un cambio y que ese cambio pasaba por una autentificación de su identidad. Cada pueblo nombrado, o cada una de las 7 primeras ciudades, excepto 3, llevaron la impronta del lar indígena. Así Santa María del Puerto del Príncipe sobre el Camagüey, San Salvador sobre el Bayamo, La Habana sobre la huella de Amaguanés. Y así cada uno de los rincones y lugares repetían en la tomorinia del suelo una presencia más antigua que empezaba a convertirse ya solo en una arqueología o confundida con la sangre del conquistador. Dio a luz, como ha señalado el que fuera ilustre diputado de nuestra asamblea, Cintio Vitier, el primer maestro, Miguel Velázquez, que allá en Santiago de Cuba, donde tiene un modesto monumento, hablaba de que era tierra dominada y como de señorío. Un sentido de rebeldía antiguo vino desde abajo. Y ese sentimiento de rebeldía se fue convirtiendo en más fuerte en la medida en que la esperanza de cualquier cambio político fundado en la consideración del conquistador sobre el conquistado era prácticamente imposible. A la sublevación de los esclavos que primero llevaron los nombres de sus lugares de origen, Juan Congo, Miguel Carabalí, Antonio Fula, sucedió el apellido que en la pila recibieron de sus amos, Morales, Armenteros, Cárdenas, y así de esa gran confusión y amalgama indo-hispano-africana fue surgiendo nuestra identidad orgullosamente mestiza de la sangre y de la cultura. Se hizo pronto realidad en la música, como lo fue en la poesía. Era diferente en el paisaje, tan distinto a las áridas pero hermosas tierras de Castilla, o a la brumosa Galicia o Asturias, o a las Islas Canarias. Era otra cosa. Y para los propios africanos, la tierra tenía sus misterios. Ciertos árboles les recordaban los suyos. Algunos que consideraban sagrados fueron objetos de sus cultos. Y muy pronto fue naciendo lentamente, una aspiración que fue convirtiendo el país en el sueño de una patria. A los grandes precursores, a los que murieron con la esperanza de construirla, debe Cuba todavía sentidos homenajes. Y como decía hace unas horas
un juicioso historiador, la historia de nuestras luchas todavía, a pesar de todo lo que está escrito, está por escribirse. Faltan muchas biografías, muchas historias, muchos heroísmos, muchos silencios, muchas lágrimas que nadie enjugó, que deben ser cantadas por los poetas, como pedía José Martí a José Joaquín Palma, cuando le decía a su ilustre amigo, biógrafo de Céspedes, Vallames de Cuna: lloren los trovadores de las monarquías sobre las estatuas de sus reyes, rotas al pie de los caballos de las revoluciones. Lloren los trovadores de las repúblicas de gérmenes podridos. Lloren los trovadores de los pueblos viejos. Y luego dirá: nosotros tenemos heroínas que enaltecer, admirables pujanzas que encomiar. Tenemos agraviada la legión gloriosa de nuestros héroes, que claman de nosotros cantos e himnos. Y los que se anticiparon y se conjuraron estuvieron dispuestos a perderlo todo, a sacrificarlo todo. Ya a principios del siglo XIX, la América parecía haber resuelto el problema y una inquietud profunda sacudía de una u otra parte el continente. Valientes pensadores explicaron los derechos de una América independiente y algunos líderes se atrevieron a desafiar el poder y a morir como Wally España en una plaza de Caracas, siendo ejecutados antes que llegara la hora. Exactamente en Cuba, en el silencio de las logias, trabajaron Frasquito Agüero, trabajaron otros como Basabe para tratar de escribir y hacer un texto constitucional de una república ideal, utópica y futura. Los años pasaron y al parecer para muchos, unidos a la trata esclavista, el destino de Cuba pasaba necesariamente por ser una estrella más de la Unión del Sur de los Estados Unidos. Algunos invocaban hasta la providencia divina para asegurarlo. Sin embargo, otros creían todo lo contrario. Cuba no debe esperar más que solidaridad, pero nuestro problema debemos resolverlo nosotros mismos. Y esa solución, invocada ya por Varela y enseñada por Luz en su escuela como educador y formador de una juventud rebelde, adquirió dimensión en lo que él llamó el sol del mundo moral, que caerían reyes e imperios, pero que jamás caería del pecho humano. Mucho debe Cuba a Luz, y Martí afirma que lloró 2 veces, por Luz y por Lincoln, dice, sin haber conocido a Luz ni a Lincoln. Luego del segundo dice que supo que aconsejado por un mal político y por un mal hombre, quiso lanzar sobre Cuba toda la hez del sur derrotado. Sin embargo, venidos de allá, de América, donde habían presenciado el gran debate entre el sur y el norte, no pocos cubanos quisieron también luchar por la libertad de su patria. En Cuba, el movimiento de búsqueda de la anexión a la nación americana se fue debilitando en la medida en que el sur iba siendo derrotado. Otros creían que era posible un camino, reformas, reformas y solo reformas, la aspiración a una concesión política más que a una conquista política. De esa ardua batalla entre 2 corrientes surgió una victoriosa que se empezó a manifestar en distintos puntos del occidente, el centro y el oriente. Ya en 1851, en una plaza de Camagüey, Joaquín de Agüero era ejecutado. Y se dice que un joven, un adolescente, fue llevado al dramático escenario de su ejecución y que mojó
en su sangre su pañuelo. Sería el que algunos llamarían Bayardo y otros el mayor, el letrado, el poderoso defensor de las ideas políticas y sociales, el que sería mayor general del Ejército Libertador y líder del pensamiento abolicionista en Camagüey. Mientras en Oriente, más allá del Jobabo, se reunían una y otra vez, y así lo hicieron por última vez o por penúltima vez, en lo que llamaron la Convención de Tirzán, en un lugar llamado San Pedro del Rompe. Allí se escuchó la voz del más inquieto, de hombre de pequeña estatura, de grande y variado talento, abogado que había recorrido el mundo, buen jinete, jugador, afortunado, amante del amor y de los placeres de la vida, pero que dispuesto a renunciar a todo, clamó por un levantamiento sin esperar más. Otros, con más riqueza, pero con no menos determinación, aspiraban a un nuevo periodo de zafra para reunir con qué hacer la batalla definitiva. Y sin embargo, un juramento surgió de todos los conjurados. Si esta conspiración es descubierta, el primero que intente ser apresado se levantará. En la madrugada del 9 al 10 de octubre, Céspedes, en el patio de su ingenio de Majagua, con apenas 37 hombres, a la vista del golfo de Guacanayabo y viendo en el horizonte la Sierra Magnífica, se dirigió a aquellos compañeros suyos, proclamando no solamente la necesidad de luchar y arrebatar las armas del adversario, único camino posible, sino encendiendo y lanzando un tizón encendido sobre una isla esclavista. Sus propios esclavos serían libres y tendrían el derecho a luchar por su libertad y luchar por su patria. El concepto de patria se había unido a la ambición por una nación, y en una fecha aventurosa tomaron la primera de las ciudades orientales. Esa primera ciudad fue Bayamo, que después entregaron a las llamas en el momento en que todo parecía perdido. A las puertas de las casas de los conjurados o de los jóvenes más comprometidos llegaron los primeros guerrilleros solicitando pan y armas. En San Luis, uno tocó a la puerta de Marcos y de Mariana, la insigne Mariana. Este año es el bicentenario de su nacimiento. Poderosa madre de una nación que en ese momento pone a sus hijos de rodillas y les hace jurar ante el Cristo que toma de la pared del aposento que todos lucharán hasta morir por su patria. Juramento que se cumplió para casi todos. Años de lucha y de sacrificio. Ninguna historia, ni española ni cubana, ha logrado hablar en toda su magnitud de lo que sufrió la familia, el niño, la mujer cubana, el campesino cubano. Peleábamos contra un ejército aguerrido y batallador que venía de vindicar sus querellas en la península, en las largas guerras carlistas. Y ahora, en Cuba, por decenas de miles, enfrentaban el levantamiento de los cubanos. Ya habían surgido entre nosotros guerrilleros temibles. Ante el temor de la toma inexorable de Bayamo, esperó con un puñado de hombres escogidos en un punto llamado Las Ventas de Casanova, un guerrero dominicano acostumbrado a combatir en la guerra de restauración de su propia patria y contra el invasor extranjero. De allí demostró que esa arma, usada hasta ahora para vindicaciones de honor o cortar caña, sería el arma más importante en la lucha. Todavía se conserva en un museo en la península una carabina cortada de un solo golpe por un machetazo fiero. Tal fue el combate que duró segundos, que duró momentos, pero que permitió dar cuenta al enemigo de que había nacido un adversario
hijo de su sangre, que sería capaz de luchar por su libertad y de alcanzarla. Bayamo fue incendiada como una nueva Numancia, y eso les anunció el futuro y el destino. Ya en 1853, en una humilde casa de la calle Paula, hijo de español y de española, había nacido José Martí. En ese mismo año muere el padre Varela en San Agustín de la Florida, y muere Domingo del Monte en Barcelona. Dos poderosos pensadores se extinguen, pero más me interesa el primero. El segundo, hombre de gusto, literato, diseñador de vida social y pensador agudo. El primero, revolucionario integral, que opta por la abolición de la esclavitud, por el reconocimiento de la independencia americana, que se convierte en defensor de los pobres, que publica su periódico y que lo envía a Cuba. Tus discípulos le lloraron, pero nadie sabía entonces que en la propia pila bautismal en que había sido bautizado José Julián, en esa misma pila había también sido bautizado el padre Varela. Cuando desapareció uno, nació el otro. Y ese joven, llamado a un poderoso destino, es el que hoy, al conmemorar la hazaña de la unidad de la nación que él hizo nacer, de la desesperación por el fracaso del magno esfuerzo, después de tanto sacrificio, él, que leyó con amargura lo que ocurrió bajo los mangos de Baraguá y escribió al general Antonio, que tenía ante sí una de las páginas más hermosas de la historia de Cuba. Él, que sintió como propio el honor de todo el pueblo y las lágrimas de ese pueblo. Él, que sufrió las reconvenciones en su hogar. Él, que llegó a tener una relación tan intensa y profunda con un padre que, siendo soldado y español, llegó a entender, al verlo herido y llagado, prisionero y enflaquecido, que su destino era otro, quizás diseñado en su hermoso poema en Abdala, cuando presenta el duelo entre el yugo y la estrella y pide lo uno y lo otro, y está convencido, como afirma, de que esa estrella ilumina y mata. Exilio, Centroamérica, la América del Sur, los cubanos dispersos, las acusaciones recíprocas, finalmente España, los Estados Unidos. Y fue allí donde vivió 14 años, y fue, como han afirmado sus cronistas, el cubano que más entendió en su tiempo aquella nación. Admiró las virtudes de Emerson, las del padre Flanagan, admiró la obra colosal de la construcción del puente de Brooklyn, asistió puntualmente a las conferencias de Oscar Wilde, a las exposiciones de teatro, enamoróse candorosamente de la hermosa bailarina española Charito Otero, pero más que todo se dio cuenta también del gran fenómeno que en aquella nación se forjaba y que, como había afirmado Bolívar en un momento de extraordinaria lucidez, parece llamada por la providencia a colmar a la América Latina de pobreza y de miseria en nombre de la libertad. Se dio cuenta que si en el 68 nada pudieron esperar, se dio cuenta de que, a pesar de que allí siempre existieron, existen y existirán amigos poderosos de Cuba, hubo una dicotomía entre el sentimiento de los amigos y la voluntad del Estado, que siempre quiso, de una manera manifiesta, impedir la realización de una independencia que creyó inoportuna y creyó más bien en el cumplimiento de una doctrina trazada por uno de sus políticos, que planteaba que solamente extendiendo la mano en el momento de la madurez de la fruta, ésta caería sencillamente en sus manos. No obstante todo ello, pasó de ser el orador de última fila al primero. Cada acto del 10 de octubre, cada conmemoración cubana, el horroroso recuerdo del 27 de noviembre, terrible suceso que le sorprendió en España,
vuelve todos los años a llevar al orador a la tribuna y a unir lo que estaba desunido. Y de 1000 octavillas surgió un periódico, Patria. Y de 1000 discursos surgió una orientación política. Y de 1000 disposiciones y pequeñas organizaciones soñó con la creación de un partido político para dirigir una guerra de liberación nacional, anticipándose al concepto de que es imposible hacer una revolución sin una teoría revolucionaria. Su teoría no era otra que nuestra historia, nuestro sacrificio, nuestro esfuerzo. Éramos una nación en ciernes de derecho, pero no de hecho. Llamado a poner amistad en la discordia, unió a Gómez y a Maceo. Es inocultable que después del fracaso del 84 y del encontronazo de Nueva York, ya no había posibilidad de una amistad fecunda para iniciar un nuevo proceso. Hoy diríamos, no hay condiciones objetivas. Sin embargo, Maceo en Costa Rica preparaba a su contingente, preparaba a Gómez en la soledad de Montecristi, en República Dominicana, o cuando antes se encontraron en la construcción del Canal de Panamá, amigos dispuestos a ayudar, a dar amparo, a ofrecer techo y pan a los emigrados que por todas partes soñaban y querían su patria. Y de esa forma surgió la organización, un 10 de abril, que es un día crítico en la historia de Cuba, el día de la gloriosa Asamblea Constituyente de Guaymaro, donde nació la utopía democrática del pueblo cubano, pero donde también se le puso plomo a las alas de la revolución, donde también se pensó que era posible hacer una república de leyes cuando no éramos dueños más que del espacio que pisaban los campamentos y los caballos de los libertadores. En medio de esa realidad, un 10 de abril hace nacer su creación más completa. El partido político, un partido unitario que convocaría al pueblo cubano a una guerra que él consideró inevitable y después necesaria. Inevitable porque en sus sentimientos nobles, generosos, en su íntima y profunda convicción, él había reclamado en su famoso manifiesto a la República Española que no le pediría lo imposible, pero les pedía lo posible: los derechos conculcados de Cuba, la representación de Cuba, el derecho de estudiar, de conocer, de interpretar, de conocer que éramos diferentes. Nada de esto fue escuchado. Y solamente muchos solidarios en España y en otras partes del mundo creían en la causa de Cuba. Ahora todo sería más difícil. Había un alto desarrollo de la tecnología militar. Había una situación nueva en el continente americano. Las repúblicas ahora sufrían los padecimientos de sus propias divisiones cuando habían dejado intactos trono y altar después del esfuerzo inmenso de la primera batalla. Recordaban aún las dolorosas palabras de Bolívar en Santa Marta: he arado en el mar. La tristeza de San Martín al regresar y encontrar su país dividido. La tristeza de O'Higgins al morir en Lima, apartado de su tierra amada. El dolor tremendo de Francisco de Morazán al verse capturado y ejecutado por sus propios compañeros. Y aún pesaba aquella maldición casi bíblica que había lanzado Miranda cuando el gran precursor, al ser entregado prisionero a las puertas de una nave española que lo llevará a una prisión perpetua y definitiva, al reconocer los que cometen aquel parricidio, responde: bochinche, y solo bochinche es lo que saben hacer ustedes. Por sobre toda esa historia se levantó Martí. Fue de vasta y grande su cultura, como ha señalado uno de sus biógrafos.
Subía y bajaba escaleras como quien no tenía pulmones. Su voz era clara y nítida. Su poder de convencimiento era grande. Era al mismo tiempo un escritor incansable, cuya hermosa letra inicial se había transformado prácticamente en líneas ininteligibles solo para los paleógrafos. Faltaba tiempo, le faltaba tiempo. Cuando todo estuvo preparado y dispuesto, cuando creyó que todo estaba organizado, cuando había logrado visitar a Mariana Grajales en Jamaica, que ya ciega le acaricia la cabeza y prácticamente con este gesto noble y de rodillas envía un abrazo fraterno al hijo que tanto amaba, a la madre que nunca pudo ver su patria libre. Cuando ya separado de todo bien personal, lejos su esposa, apartado de su hijo, muertos sus padres, dispersos sus amigos, se le vio pobre en los Estados Unidos, trabajando en el invierno, ganando el pan, fundando la Liga para educar a los negros cubanos que bajo la orientación de Rafael Serra se reunían y que le llamaban con cariño y con devoción maestro y apóstol. Qué torpeza tratar de despojarlo de un título tan importante. Apóstol, el que lleva la palabra, el que transmite un mensaje, el que lleva un mensaje nuevo. Y ese fue su mensaje. Cuando en el puerto de Fernandina se perdieron las naves, creyó enloquecer. Pero transformándose de José Martí en Orestes, que fue siempre el seudónimo de sus escritos y su seudónimo político, voló a la República Dominicana a buscar al general Gómez en Montecristi, en aquella casa donde en breves días, el 25 de marzo, se cumplirán también 120 años de la firma del poderoso manifiesto, llamando al pueblo cubano, a los españoles, que nada debían de temer si respetaban la patria que había de fundarse, y al pueblo cubano a las armas. Hubo discordias, no se lograba entender qué estaba ocurriendo. Hoy es fácil para nosotros hacerlo a través de un teléfono, de un mensaje. Ahora solamente era el telégrafo, con su lenguaje críptico, el que anunciaba que la hora había llegado. Maceo había estado años antes en Cuba y conocía el estado político del país. Y ahora, en este momento, vacilaba en poder salir hacia Cuba porque no sabía qué estaba pasando en los Estados Unidos, y el dinero que se ofrecía para poder fretar una nave y llegar sanos y salvos al país no aparecía. Gómez estaba igualmente pobre en Santo Domingo, apenas unos centavos para poder tomar esa determinación. Y otros patriotas esperando en distintos lugares. Y en Cuba, mucha gente avisada, en Oriente, en el Occidente, en Matanzas. De pronto, el general dio la orden: es necesario el alzamiento. Y Martino vaciló en enviar el telegrama que su amigo recoge en la estación de la Western Union, en la calle Obispo, en La Habana Vieja, giros agotados, lo cual significaba que se había agotado el tiempo. Era la noche del 24 de febrero. El capitán general tenía la convicción y las informaciones de que se tramaba realmente un movimiento. Algunos dirigentes fueron capturados en La Habana. Juan Gualberto Gómez, comprometido con su hermano y amigo José Martí, se fue a Matanzas, a Ibarra, en busca del ingenio Bellocino de Oro donde había nacido, para levantarse con un grupo de compañeros y cumplir su palabra. En Santiago, Guillermo Moncada quiso morir cumpliendo su palabra, enfermo de tisis, pero en el campo de Cuba Libre. En Baire se levantaron, y en Vallate se levantó también Bartolomé Mazó, y todo el mundo esperaba solamente la llegada de los líderes. Allá en España la conmoción fue grande. Se había desmentido la propaganda autonomista, se había desmentido la propaganda anticubana de que todo eran sueños disparatados de un profeta enloquecido. Ahora solamente faltaba
el arribo. En admirable disciplina y en presencia de los generales y oficiales que estaban en Costa Rica, juraron a Antonio y Flor aceptar las condiciones de viajar en las que el segundo le planteaba al primero. Y así salieron hasta tomar la goleta Honor y llegar el 1 de abril a las costas de Cuba, en un punto de la costa baracobana. Soy yo, Antonio Maceo, que he vuelto, gritó en lo alto del camino, mientras fogoneaba con su arma a los guerrilleros de Baracoa. Y el 10 de abril, día glorioso y memorable, en la playita desembarcaban Máximo Gómez y José Martí. Hace 20 años, el jefe de la revolución me pidió contar esta historia con profunda emoción, y como se sube a encender la llama en lo alto del cenotafio donde están los restos de los caídos, traté de cumplir mi deber. Confieso que ha sido un gran honor aquel y este que usted, general presidente, hoy me ha conferido. Pero algo más debo decir. El hecho importante y trascendental es que entonces concluí mis palabras clamando porque se levantaran de las tumbas los muertos gloriosos del 10 de octubre y del 24 de febrero. Clamé por los mártires y por las heroínas, por las cubanas que bordaron banderas, pidiéndoles atravesarnos en el camino de un enemigo y adversario implacable que todo parecía indicar venía esta vez a cercenar de forma definitiva, jugando con los azares de la historia, el destino de Cuba. Pero no fue posible. Hoy, 20 años después, estamos aquí, de pie, en una coyuntura diferente. Nos hemos presentado con hidalguía bajo los mismos mangos orientales para enfrentarnos con el caballeroso adversario que ofrece al menos detener por un tiempo la mano agresora y darnos la oportunidad de discutir lo que lógicamente será necesario discutir bastante. Ahora más que nunca hace falta la unidad de la nación. Ahora más que nunca la prenda más preciosa debe ser conservada. La fortaleza que nos ha permitido llegar hasta aquí fue aquella que vi la noche del 10 de abril en playitas de Cajobabo, cuando convocados por el líder de la revolución llegamos a aquella hora oscura de la noche a la orilla de la playa. Él llevaba la bandera cubana en el asta que le trajo uno de sus ayudantes, y entonces entrando en el agua a la altura prácticamente del tobillo, se abrió de pronto en el cielo la luna blanca y movió la bandera de Cuba hacia el sur, hacia el norte, hacia el este y hacia el oeste, diciendo: aquí estamos. Y aquí estamos hoy, oh patria amada, oh bandera dulce por la cual tantos lucharon. No importa que tú, maestro generoso, te hayas ido tan pronto aquel 19 de mayo. Tuviste una profunda convicción profunda. Yo sé desaparecer, pero mis ideas prevalecerán. Y esas ideas han prevalecido. Fueron las ideas que se defendieron en el proceso histórico del Moncada. Fue la conquista que conquistó a los muchachos que se reunían en la calle de Prado para escuchar la voz de aquel joven que había irrumpido en la universidad como un torbellino. Y un día me dijo una de sus hermanas, un día volvió a la casa y papá ya lo sabía: vienes a buscar al chiquito. El chiquito está aquí con nosotros y el grande está con nosotros todavía. ¡Viva Cuba!